¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. ¿Cómo te va, Hernán? Muchísimas gracias por este contacto. Un placer. Bueno, primero que nada, a ver, yo confío, hemos hablado con técnicos de hecho del INDEC, confío plenamente en la honorabilidad de los que trabajan ahí, pero los datos dejan, uno dice esto no está de acuerdo a lo que uno puede palpar en el día a día, la realidad, y no puede evitar pensar que hay quizás por detrás una cuestión metodológica, ¿no? En el cálculo del INDEC. Mira, quizás en el centro de este debate está la discusión de la pobreza y te agregaría la discusión de la inflación por una especie de abuso metodológico, diría yo, en el sentido de que la forma en que se calcula tanto la pobreza como el índice de precios al consumidor requiere de una canasta de consumo promedio de la sociedad, que es lo que le da en buena medida representatividad, Claro. porque implica justamente el promedio de lo que consumimos los argentinos. Eso se llama, lo realiza el INDEC a través de una encuesta que se llama ENGO. La ENGO que utiliza, es decir, la encuesta que utiliza es de 2004-2005. Es decir, no tiene nada que ver con los patrones de consumo de la Argentina actual. ¿Y cuáles son las diferencias sustanciales? Bueno, básicamente subestima en aquel momento el peso de los servicios. No es que lo subestimaba en aquel momento, en realidad 2004-2005 tenía una fuerte impronta subsidiada en materia de servicios, con lo cual en la canasta de consumo pesaba mucho menos. Bueno, fin de cuento, ese efecto sobre la inflación o sobre la canasta básica total tiene el efecto subestimación. Es decir, la canasta básica total me la calcula con un valor inferior porque me subestima el peso de los servicios. Me la pone más abajo. Claro. Y entonces, cuando yo calculo o le pongo los ingresos comparados con esa línea, bueno, hay muchos más que me quedan por encima. Y encima hay un segundo problema, particularmente en el caso de la pobreza. Ustedes habrán notado que acá en la Argentina da la impresión que en este tiempo conviene ser trabajador no registrado, te va mucho mejor en términos de poder adquisitivo. Sí, duplica Bueno, la eso inflación no es, el aumento, básicamente, lo que miden, ¿no? Claro, eso no es porque la realidad suceda así, sino porque el INDEC hizo una modificación, o perfeccionó la percepción de los ingresos, lo cual está bien, pero le quita comparabilidad hacia atrás. Por poner un ejemplo, cuando hoy hacen la encuesta permanente de hogares, la PH le pregunta a la gente, ¿cobrás tarjeta alimentar? Bueno, antes no lo hacían. Entonces, hoy tiene un ingreso adicional que antes no tenía y que le mejora el ingreso, pero no es que antes no lo tenía. Antes no se lo preguntaban, para ser preciso, ¿no? Claro, claro. Estas dos cosas tienen un peso sobre la pobreza de al menos 6 puntos, o sea, es significativo, ¿no? Claro, o sea que si se hubiera utilizado la misma metodología para atrás, la pobreza también daba más baja. La pobreza hubiese dado más baja, claro. O si se utilizara la otra metodología, si no hubiese habido estos cambios, o se utilizara la canasta correspondiente a la 17-18, supongamos, para hacerla, para precisar mejor los consumos de los argentinos, y probablemente sí, tendrías un nivel de pobreza similar a la de la gestión anterior, que obviamente es muy alta, está claro, pero que implica este sinsentido de decir que sacaste 12 millones de personas de la pobreza, lo cual es una estupidez flagrante, ¿no? Claro, claro. Hay que aclarar a la gente que 31,6 también es un índice altísimo de pobreza, ¿no? No es que estamos en la panacea. Totalmente. Cualquier nivel, digamos, de los últimos 3 mandatos, si querés, incluido Macri, Alberto y Milei, son altísimos en términos de pobreza. Claro. Cualquiera. Claro, ¿no? claro. Hernán, yo tengo una duda que me parece importante aclararle a la gente, que yo imagino que también la deben tener en sus casas. Cuando se da a conocer la caída del índice de pobreza, ¿no? Después se da a conocer también casi en simultáneo lo que tiene que ver con la medición del empleo o el desempleo, si se quiere, en Argentina. A nivel nacional casi inmutable, casi que marcó lo mismo, ¿no? En la comparativa. En Tucumán cayó casi 3 puntos, un poco más de 3 puntos de hecho. No obstante, cuando uno analiza o hace el desagregado, ve que hay más personas buscando trabajo que lo que había antes, cuando el desempleo era de 7,6, ¿no? Ahora es de 4,5 para Tucumán. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser posible, si hay menos desempleo, o sea, si supuestamente se genera un puesto de trabajo, que haya más personas que están buscando laburo? Bueno, porque
la tasa de desocupación es justamente una tasa, un cociente entre la cantidad de desocupados y lo que se llama población económicamente activa. Sí. Que básicamente la población económicamente activa es el que tiene empleo o el que busca empleo. Bueno, en ese cociente puede variar cualquiera de las dos cosas. Es probable que en la provincia de Tucumán haya aumentado la población económicamente activa y que algunos de ellos hayan conseguido trabajo y te haya significado un efecto de reducción de la tasa de desocupación. Y también puede pasar a la par de eso que gente que tal vez tiene empleo por menos de, digamos, a tiempo parcial, no le alcance la plata, claro, y busque un segundo empleo. Entonces se te dan los dos fenómenos. Cuando sale los datos de mercado de trabajo, que es el informe que publica el INDEC al respecto, sí, es interesante analizar todas las variables, porque muchas de ellas explican algo de estos comportamientos. Hay otras series también para ver, que uno suele seguir de cerca, por ejemplo, el empleo registrado privado, porque las dinámicas del mundo del trabajo son diversas. Imagínense que una persona tiene trabajo registrado y lo echan, claro, y va a la feria a vender. Para la tasa de desocupación no cambió. Ahora vos decís, pero no es lo mismo. No, claro, no es lo mismo. Claro, la calidad del trabajo no es igual. Y no, Claro. quizás en la feria vende dos cosas que tiene en su casa, pero estrictamente en la metodología de medición del INDEC sigue siendo ocupado, y está bien que así sea, pero bueno, es la característica de esa medición. Claro. Ahora, si yo miro una serie de empleo registrado privado, voy a ver que cayó. Claro, claro. Hernán, por último, para cerrar, porque ayer vi que publicaste en tu cuenta de Twitter, bueno, X, en realidad no me acostumbro a cambiarle el nombre, las expectativas de crecimiento y de mayor inflación, ¿no? De lo que es el relevamiento de expectativa de mercado. Bueno, caída en realidad en términos de PBI del crecimiento, pero aumento sostenido del precio del dólar y de los precios generales de la economía. Sí, ahí lo que se confirma es algo que otros indicadores también lo anticipaban y que finalmente el relevamiento de expectativas en buena medida viene a validar, que es que el crecimiento que se estimaba para este año va a estar muy lejos de cumplir con la expectativa de que se imaginaba a principio de año. Ustedes recordarán que el crecimiento estaba previsto entre 5 y 5,5, incluso Caputo en algún momento había hablado de 8, bueno, estamos más cerca de 4, lo cual es prácticamente rebote estadístico, es decir, lo que vos producías, los bienes y servicios, piensen que PBI es eso, ¿no? Los bienes y servicios que producías en diciembre del año pasado, sostenidos a lo largo de todo este año en el mismo nivel, es decir, no hiciste un solo producto más, dicho de manera sencilla, Claro, para que se y entienda. solo la comparación estadística te da ese crecimiento del 3,8, 4, que es lo que estima en general la mayoría de las consultoras. Dicho de manera sencilla, no es un buen año en materia de actividad. Claro. Y la expectativa, lo otro que vos mencionabas, está relacionado con la expectativa de evaluatoria post-elecciones, que es una cosa que seguimos de cerca porque, bueno, mucho se habla de qué pasa después de las elecciones de octubre, ¿no? Sí. Bueno, el mercado está viendo que al menos un saltito del tipo de cambio vas a tener. Claro. Con lo que eso significa para los precios de la economía en el mercado interno, ¿no? Sí, definitivamente, y ya has tenido, yo ahora la semana que viene, si no me equivoco, sale el dato del índice de precios al consumidor, Sí. y va a estar arriba de 12, sí, vas a tener un rebote, vamos a ver en qué niveles, pero finalmente un dato más alto del que venías teniendo. Probablemente el efecto de la inestabilidad cambiaria de los últimos 2 meses y medio los vas a ver reflejado en parte en este indicador, ¿no? Claro, claro. Hernán, muchísimas gracias por todo. Abrazo grande para ustedes. Que tenga un buen día. Hablamos con el director de CEPA, Hernán Letcher.